a un nuevo programa de Conversando con Más Mujeres. Mi nombre es Mirta Salafia y este es un programa pensado para que las mujeres hablemos en primera persona. Ella es profesora de Historia y Geografía, psicóloga social, técnica en comunicación institucional y medios, formada en Sociología en la Universidad de Palermo. Neuropsicoeducadora por Asociación Educar, diplomada en Neurobiología del Aprendizaje por la Universidad de Medicina de La Plata y diplomada en Neuroeducación de la Universidad del Este. Certificación Internacional de Educación Emocional por Edúcame Barcelona. Certificación en Educación Emocional por Orientación Andújar, España. Diplomada en Educación Emocional por la Universidad de Villa María, Córdoba. Diplomada en Innovación Educativa por la Universidad de Salamanca. Es cofundadora de la Nueva Escuela del Sur, la localidad de Bernal, en la provincia de Buenos Aires. En este momento se desempeña como directora general de la misma. En esa institución coordina el proyecto Cerebrones, Neurociencia para Chicos, desde el año 2006 y Cerebrones, Capacitación, Equipo de Formación para Docentes y Padres. Autora del libro de poemas Rehenes y Sensaciones Térmicas, este último premio Faja de Honor de la SADE 2007 y del libro de cuentos Limpieza a Fondo. Ha participado de numerosas antologías de cuentos y poesías, tanto nacionales como internacionales, y recibido premios en estos últimos mismos ámbitos. Es coautora de los libros Integrando la Neuroeducación al Aula y El Cerebro Adolescente va al Aula, editados por Bonum. Se desempeña como disertante en talleres y conferencias en la Argentina y en el exterior. Ella es Liliana Huaypam. Buenas tardes, bienvenida Liliana. Buenas tardes, gracias, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, para mí es un honor. Liliana, le vamos a contar un poco a la audiencia que podríamos haber elegido en esta entrevista o hablar de tus libros o hablar de tu especialización, y yo he decidido hablar de neurociencias contigo. A lo largo de tu trayectoria docente y luego como en la gestión institucional, has trabajado o a partir de ciertas teorías del aprendizaje has apoyado tu diseño pedagógico. Antes de ingresar a la formación en neurociencias, ¿cuál era la teoría de aprendizaje en donde vos fundamentabas tu acción pedagógica o tu capacitación o tu asesoramiento pedagógico? Bueno, en general, más o menos, nosotros hemos tenido en nuestro país una larga trayectoria de constructivismo, y entonces durante mucho tiempo una de las vertientes, digamos, más innovadoras hasta hace pocos años tenía que ver con el constructivismo, que tiene muchísimas cosas, como todo, ¿no es cierto? Todas las corrientes educativas tienen muchísimas cosas que están muy buenas y otras que no tanto. El tema es que es mucho más difícil desaprender que aprender. Entonces, cuando uno tiene una formación muy férrea dentro de alguna corriente, hoy, por ejemplo, nuestros profesorados, que es una carencia bastante interesante y curiosa, ¿no? No hay en nuestros profesorados de enseñanza superior ningún área que abarque el estudio del cerebro, ¿no? Y el aporte más importante, precisamente, a esas teorías como el constructivismo, tiene que ver con precisamente cómo funciona el cerebro, ¿no? Es decir, nosotros los docentes, junto con los neurocirujanos y los psicólogos y psiquiatras, somos los que trabajamos con cerebros todos los días. Y cuando hablo de cerebro en forma genérica. El cerebro solo no es nada, ¿no? O sea, el cerebro es cuerpo, mente, cerebro y contexto, ¿no? Hoy en neurociencia hay muchas teorías integradoras donde hablan del cuerpo, o sea, el cerebro sin el cuerpo no es más. El cuerpo es anterior al cerebro, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, las manifestaciones
cerebros tienen que ver con el movimiento, ¿no? Con el cuerpo en movimiento. Bien, la pregunta que va, digamos, articulada con esta es, ¿cuánto hay o cuál es, desde tu posicionamiento, la relación que existe entre una teoría del aprendizaje, sea esta cual fuere, y una articulación pedagógica? Digamos, ¿cómo convive si la pedagogía se subsume en una teoría del aprendizaje o si la pedagogía la rebasa y significa otras cuestiones? En realidad, hoy en día, todo lo que se aconseja es investigación y acción, ¿no? Es decir, yo me asomé a la neurociencia en el año 2005 cuando empecé a estudiar, pero en realidad lo que más me impactó fue una reunión que hubo el 10 de mayo del 2010 en la Fundación INECO, que en ese momento, como ahora, estaba dirigida por Facundo Manes, pero yo prácticamente ni lo conocía. Y él hacía, en esa reunión hizo un llamado a los docentes, que creo que fue la primera vez que desde la ciencia se nos llamó, y entonces él dijo, nosotros podemos averiguar mucho del cerebro, pero si ustedes no ponen en movimiento estas experiencias y nos cuentan qué es lo que pasa, no pasa nada, no se puede avanzar y viceversa. O sea, los unos nos necesitamos de los otros. O sea, hay que hacer investigación en el aula y comunicarnos permanentemente. Y ahí es donde, digamos, para mí está el secreto, ¿no? Es decir, la formación de los docentes tiene que animarlos a que esa teoría se ponga en práctica y que uno pueda, desde el lugar de la experiencia, ver cómo se va modificando, ¿no? Y cómo se va haciendo cada vez más real, porque si no se aleja de las realidades, ¿no? Hoy, por suerte, también hay muchas formas de detectar falencias en el aprendizaje, diferencias, ¿no? O sea, que detectadas muy a tiempo se corrigen, y eso es es un lugar para el docente que es inapreciable, para el estudiante y para la familia del estudiante, ¿no? El confiar en el ojo del maestro que detecta algo que no está funcionando bien es fantástico y es muy bueno para todos, ¿no? Para la familia y para los chicos. Contanos, vamos a hacer una aclaración, que la psicogénesis también, en su momento, desde la teoría piagetiana y algunos antecedentes más, trataba de articular cómo se aprende, digamos, cómo se construye la inteligencia, y a partir de ahí empezaron a ver qué pasaba con esto en la enseñanza específicamente de la lectura y de la escritura. También, claro, tenía como un correlato entre la experiencia clínica de la psicología genética y la experiencia áulica de la pedagogía que conocimos nosotros como el constructivismo. Digamos que acá estamos en la misma situación. Hay una estructura científica que investiga, en este caso, cómo funciona el cerebro, y hay una estructura pedagógica que, a partir de estas premisas o estos fundamentos, intenta enseñar no solo desde este lugar, sino para detectar cuáles serían las posibles causas de un fracaso escolar o de un impedimento o de algo que nos llama la atención. Contanos a nosotros, claro, en qué se fundamenta la neurociencia. Lo que tiene de bueno la neurociencia es que apunta a todos, es decir, una de las posibilidades es detectar alguna falencia en el transcurso del aprendizaje, pero lo más importante que aporta es cómo aprende el cerebro. Y entonces, es largo, pero bueno, uno tendría que pensar que para hacerlo simple, muchas veces yo se lo cuento a los papás cuando hablamos con los chicos, porque muchas veces los chicos, yo les enseño a los chicos cómo funciona el cerebro, y entonces ellos llevan a su casa algunas expresiones, y entonces vuelve la pregunta, ¿no? Es decir, nosotros básicamente, los seres humanos, tenemos 3 modelos de cerebro, que son producto de la evolución, ¿no? Hay un cerebro muy primitivo que se llama reptiliano, nosotros le decimos a los chicos que es el cerebro de reptil.
es el más antiguo de todos, está ubicado en la base del cerebro, y es el instintivo, ¿no? O sea, es el que nos sirve para la supervivencia. Sobre ese evolucionó el cerebro mamífero, que es el sistema límbico, donde están fundamentalmente apoyadas las emociones, por hablar de algo genérico, ¿no? Porque ahí está el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, un montón de formaciones que hacen a las emociones, ¿no? Y entonces nosotros le decimos que es el cerebro mamífero, es el cerebro que aprende también, porque como todos los mamíferos aprendemos. Y sobre ese evolucionó el neocórtex, la neocorteza, que es toda la parte arrugadita del cerebro que nosotros decimos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que saber los docentes de esos tres modelos? Que en realidad los dos primeros, que son los más antiguos y están muy, pero muy, 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 muy pegaditos, son los más rápidos. Entonces, como son los más rápidos, nosotros para llegar a pensar necesitamos esos dos cerebros primitivos, tranquilos, contentos y en paz, ¿no? Dispuestos a aprender con la curiosidad encendida. Recién cuando están las necesidades básicas satisfechas, cuando están tranquilos y calmados, todos nuestros chicos pueden aprender, ¿no? Entonces, para llegar a eso, por eso hoy se habla tanto de emociones, porque Manes es el que dice que nosotros somos mamíferos que aprendimos a pensar, ¿no? Es decir, somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Y es la mejor definición que lo que hacemos normalmente es usar nuestra razón para justificar las emociones, ¿no? Es decir, yo le pego un portazo y digo, bueno, pero lo que pasa es que pegué el portazo porque la otra me dijo, y entonces el portazo lo pegué porque estaba tomada por una emoción. Y lo que hago es racionalizar el portazo con una justificación, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es cómo hacer para que esos dos cerebros primitivos estén en condiciones de aprender. Para eso primero hay que tener las necesidades básicas satisfechas. Después tiene que haber ausencia de amenaza, que esto significa estar en un lugar donde me quieren, donde sé que soy aceptado, donde nadie me carga, donde la seño o el profe me tiene en cuenta, sabe de mí, me tiene individualizado, me llama por mi nombre, y recién cuando todas esas condiciones, si podría enumerar más todavía, están dadas, ahí podemos aprender, ¿no? Entonces ahí viene cómo enseñamos, y entonces ahí necesitamos sorpresa, cambio continuo, movernos, hacerlos mover a ellos, necesitamos dirigir la mirada hacia ellos, conocer sus nombres, estimular la sorpresa, la curiosidad, cambiar de ritmo, un montón de tips que hacen que una clase sea dinámica, y en la virtualidad ni te cuento. Sí, por supuesto. Bueno, ahora vamos a llegar ahí. La pregunta que te hago desde, digamos, desde algún lugar de saberes y otro lugar de no saberes, porque no me he dedicado a la neurociencia, ¿cuáles son las relaciones que podríamos cruzar? No quiero decir con esto que sea lo mismo. ¿Qué relaciones podríamos cruzar entre estudiar el cerebro y además estudiarlo, como lo hizo el conductismo, la reflexología, que era a través de la conducta, e intentaba generar hábitos y disciplina para lograr el aprendizaje? ¿Y qué otro cruce podríamos hacer desde el psicoanálisis? ¿Hay algo que pueda dar cuenta de la neurociencia? Hoy en día está, como se puso de moda todo lo que es neuro, está siendo todo cruzado y atravesado por la neurociencia. Lo que hay que tener es cuidado, porque si bien yo festejo, como todos festejamos, que una ciencia esté de moda, cuando no es lo más común, hay que ver desde qué lugares está asumiendo y colocando, o sea, porque por ejemplo también tenemos muchas cosas que tienen que ver con la venta y la necesidad de vender y aprobar, que por ahí en una de esas son, sí. Estoy siguiendo a un profesor que se llama Hernán Aldana Marcos, que dice que lo peligroso es esto, ¿no? Es decir, que se venden muchas cosas que a lo mejor están un poquito lejos de lo que es lo que es realmente la neurociencia, ¿no? Que es este aprendizaje del cerebro
aplicado a la educación. Pero seguramente que hay formas de encontrar cruces, ¿no? En realidad uno lo que ve en la neurociencia apunta a algo que vos dijiste, generar hábitos. Lo que pasa es que generar hábitos es dificilísimo. Y hoy sí está estudiado cuánto tiempo hace falta para generar un hábito, y es un montón de tiempo, ¿no? O sea, se dice que más o menos, o sea, que si uno hiciera 20 minutos una actividad determinada durante 2 años, probablemente se genere una. Pero hay que ser muy constante y consecuente. Y perder los hábitos es facilísimo. Dejarlos, abandonarlos, es... Totalmente. Entonces, hay todo un entrenamiento, ¿no? Que habla de esto. Bueno, ahora contanos, en esta escuela que vos tenés la dirección general, una institución que ha sorprendido en sus inicios porque ha sido una institución como pocas, que ha sido atravesada o fue fundada con la idea de ser atravesada por el arte, con una experiencia de los niños desde la educación inicial hasta la escuela media, atravesados por este tema del arte. ¿Cómo hoy esta nueva Escuela del Sur, que está en la localidad de Bernal, que es un orgullo para el distrito de Quilmes y para los bernalenses, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado dentro de ese proyecto escolar, el proyecto Cerebrones? Bueno, esto que vos decís tiene mucho que ver con justamente nuestro proyecto, ¿no? O sea, el tema del arte. Una cosa de que la neurociencia reposiciona dentro de las disciplinas de la escuela es tanto el arte como la educación física, ¿no? Es decir, hoy en día todos los que trabajan con estas corrientes que tienen que ver con la educación hablan de la importancia de la expresión a través del arte y también a través de la educación física. Lo que a mí me pasó con respecto al proyecto Cerebrones es que yo empecé a estudiar en el año 2005 con la Asociación Educar, en la escuela. Asociación Educar es una institución que nació por esa época, que ahora hace todo está reconocida en montones de lugares del mundo y hace toda su educación a través de la virtualidad. La única vez que se hizo en forma presencial, se hizo la Nueva Escuela del Sur. Ellos venían, Marita y el doctor Lobac Grafner, Marita Castro y el doctor Lobac Grande, que son los fundadores, venían a la escuela una vez por mes y bueno, y estudiábamos con un libro que había traducido al momento de neurociencia, que era el único que estaba traducido. Entonces, como una de las cosas que nos pasa a todos, los que aprendemos, o sea, a los seres humanos cuando aprendemos, que la mejor manera de aprender es enseñarle a otro. Entonces, yo que soy educadora, cuando empecé con esto, yo tenía que enseñárselo a todo el mundo. Primero empecé con mi familia, pobres, y después empezamos con la familia, claro, todos empezamos con la familia, y después hablé con mis socias, hablé con Inés Estrada, que en ese momento era la directora del primario, y yo le dije, Inés, ¿vos no me dejarías probar con los nenes de tercer grado? Yo indago ideas previas, y si hay ideas previas sobre las que sentar las bases de un conocimiento nuevo, bueno, yo avanzo. Y bueno, entonces Inés me dijo, bueno, probemos, y así se me fui con los chicos de tercer grado, que son los que egresaron en el año pasado de colegio secundario, y con esos chicos empecé a preguntarles qué pensaban ellos, que para qué servía el cerebro. Y ellos me fueron diciendo que servía para moverse, para hablar, para acordarse de las cosas, para no acordarse de las cosas, y incluso hablaron de que había un señor que cantaba rock que le había pasado una cosa en el cerebro y que estaba como muerto, pero no estaba muerto porque todavía el cerebro le funcionaba. Entonces, bueno, en función de eso empecé a pensar, y ahí arranqué con esos chicos a enseñarles esto con canciones, versitos, con personajes, teníamos títeres,
a enseñarles cómo funciona el cerebro. Lo que más aprendieron ellos, lo que más era y lo que transmitían en su casa era esto del cerebro de reptil, ¿no? El impulso del cerebro de reptil, como uno, frente a cualquier situación, lo primero que hace es reaccionar, porque una cosa que no te dije es como esos dos cerebros funcionan 127 milisegundos, esos dos cerebros juntos, el mamífero y el reptil, reaccionan 127 milímetros antes de que llegue a la razón. Entonces uno pega el portazo, insulta. Entonces estos nenes lo que hacían era iban a su casa y les decían a su papá y a su mamá, estás portándote como un rey. Y aún ahora, el año pasado, los que se recibieron decían, yo me voy a acordar siempre del tema del cerebro de reptil. ¿Cuáles son las cosas que impactan, ¿no? Los años, porque 2006 al 2019, que fue el año pasado, sí, fueron 13 años de escolaridad, ¿no? Y con un seguimiento de este grupo originario en el cual vos comenzaste a trabajar, que seguramente después se unió el resto de la escuela. Sí. Y tú sos digamos, los que llevan una cohorte más prolongada y sistemática de esta intervención. La pregunta que te hago, desde lo que yo voy entendiendo, pareciera ser que lo mejor que puede ofrecer en este punto es el que todos tomemos conciencia de nuestros actos, de que todos podamos reflexionar, que tengamos como una anticipación a manejar este grupo de emociones, y también que este grupo de emociones la hagamos consciente para que nos ayude a aprender y a profundizar y a tener una atención diferente, que es la que necesitamos para aprender complejamente. ¿Qué cuestiones se modificaron a lo largo de estos años que te sorprende gratamente entre una mirada psicogenética, digamos, y una mirada neurocientífica? Como docente, sí. Y yo lo que creo que lo fundamental primero es el tema de conocerse a sí mismo. Yo siempre pensé que lo mejor que uno podía ofrecerle a los chicos es la posibilidad de conocerse a sí mismo. Entonces, encontrar espacios en los cuales, a medida que va pasando el tiempo, primero empiezan con sus emociones y después empiezan a ver cómo es que aprenden, ¿no? Que sería metacognición cuando son más grandes, cuando llegan a los 14, 13, 14, 15. Entonces pueden discriminar entre cómo es su tipo de atención, qué necesitan para rendir mejor como estudiantes, que cada uno tiene una modalidad diferente, que cómo afecta la presión a algunos, por ejemplo, ellos te pueden decir, a mí, yo si no estoy presionado por el tiempo no aprendo, si tengo mucho tiempo de por medio, no aprendo, necesito estar presionado para poder rendir mejor, y hay quien no, y hay quien te dice, no, yo tengo que estar antes, mucho tiempo antes, preparándome para poder estar tranquilo y seguro. A mí lo que más me conviene es leer y subrayar, otros que no, que yo estudio mejor solo, necesito mi tiempo para estudiar mejor solo, y después me junto con otros y sí rindo más. Lo que vemos, o sea, es lo que se ve, lo que se aprecia como hábito de verse a sí mismo, en cuanto a las emociones y en cuanto a lo cognitivo, ¿no? Eso es lo que yo... La fortaleza es que este proyecto, sin saber que venía una pandemia y una escolaridad no presencial, ¿cuánto te ayudó este proyecto en tiempos de pandemia, tanto como directora de la escuela, como sostenedora de tus docentes, como a tus alumnos? Mira, lo fundamental es el tema de, y uno parece recurrente en esto, pero lo que pasa es que cuando uno está en la presencialidad, los docentes, con verlos a los chicos, más o menos palpitar cuál es el clima, uno avanza según cómo ve el clima. Entonces hay algo que se ha capitalizado en este momento y es la emocionalidad del grupo. Hoy en día, todos los docentes, cuando empieza una clase virtual y cuando termina la clase virtual, al empezar hacen un sondeo emocional y al terminar preguntan qué les pareció mejor, cómo rindieron mejor, porque como nos faltan datos, los datos que tenemos de la presencialidad, entonces todos nos acostumbramos a eso que teníamos en la teoría de
importante que eran las emociones, ahora nos damos cuenta de que son fundamentales, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene un testeo, unas caritas preparadas, unos cuestionarios de poner de 1 a 5 cuán enfocado estoy, de 1 a 5 hablar de los logros, una cosa que es importantísima, estamos en un clima donde es obvio que lo que más predomina es el pensamiento negativo, porque estamos permanentemente en situación de alerta, porque hay un peligro que no es mentira, es real, hay un peligro de enfermarse real, lo que uno le hace estar en alerta. Entonces eso nos genera toda una cuestión negativa de el entorno, que para encontrar cosas positivas uno tiene que esforzarse, ¿no? Es decir, yo tengo clase con mis nenes de segundo, ¿no? Los nenes, ahí me salió lo docente, ¿no? Los nenes de segundo grado, y hicimos una cápsula del tiempo. Para hacer la cápsula del tiempo, yo me puse con mi marido y mi hijo, que son con los que convivo, a decirle, bueno, a ver, escriban en unas tarjetitas qué cosas buenas le pasaron en esta pandemia. Una cara tenían esos dos grandotes que no te puedo imaginar. No pasó nada bueno. Porque uno dice, ¿qué puede haber de bueno en esta pandemia? Sin embargo, se pone a buscar, encuentra cosas que han logrado superarse. Ahora armamos, por ejemplo, en la escuela una campaña de gratitud, ¿no? Para cerrar el año, donde todos vamos a agradecerle a quien queramos, docentes, padres, amigos, lo que sea, algo, porque algo hay para agradecer si uno se pone a pensar. Y una nena que estuvo fantástica, los delegados de los cursos lo iban a transmitir. Entonces, los chicos son estudiantes, saben que hay unos agradecimientos que son típicos a los docentes, a los profesores y todo eso, que es lo que queda bien, digamos, ¿no? O sea, una cosa que queda bien y que es real también, ¿no? Claro. Pero una nena me encantó y dijo, yo agradezco este tiempo de pandemia que estuve mucho tiempo con mi mamá seguido y nunca había estado tanto tiempo con mi mamá y nos llevamos. Y eso fue fantástico. A mí me parece que, bueno, eso es una de las cosas que uno empieza a aprender a raíz de el lugar que ocupan las emociones y las emociones positivas, ¿no? Encontrar qué logros hubo en estos días. ¿A quién llamé para preguntar cómo está? ¿A quién le hice un toque para llamar, para preguntar? Porque esas cosas, esas acciones, esas pequeñas acciones, no son buenas solamente para el otro, el que recibe, sino para los seres humanos. Porque para los humanos, lo que más bien nos hace es ayudar a otros, ¿no? Hay un estudio hecho que los científicos creían que iba a ser sexo o comida lo que más gratificación producía en el ser humano. Y sin embargo, lo que más gratificación produce es ayudar a otros, estar acompañando a otros. Entonces, en esta situación ha sido bárbaro todo eso que aprendimos. Bien, un placer, se nos acaba el tiempo, seguiría conversando contigo mucho más. Y para cerrar, ¿cuál sería tu deseo para este nuevo tiempo escolar que se avecina, que todavía lo estamos configurando y no sabemos muy bien, pero sabemos que tenemos que empezar con algo de la presencialidad? ¿Cuál sería un deseo para todos, aún para los que no saben nada de neurociencia, pero que vos, desde tu saber y de tu experiencia, desearías que en cada institución educativa del país ocurriese cuando esos docentes y esos niños o jóvenes vuelvan a juntarse? A mí me parece que lo mejor sería hacer un lindo balance de todo lo que aprendimos y ponerlo en juego, pero fundamentalmente revalorizar el lugar de la familia. Nada de lo que pasó en ninguna escuela hubiera sido posible si la familia no hubiera estado al lado y trabajando muchísimo. Y eso hay que agradecerlo un montón, porque sin la colaboración, eso es la verdadera comunidad educativa, ¿no? O sea, hay una comunidad cuando estamos todos tirando para el mismo lado, con los enojos, las quejas y todo, pero aún así tirando todos para el mismo lado. Eso es lo que no tenemos que olvidarnos jamás, me parece. Yo te agradezco infinitamente este tiempo que nos has regalado, porque sé que estás muy ocupada.
Un placer enorme haber compartido contigo este momento. En algún momento que no sea este, tendremos la oportunidad de vernos, de darte un abrazo no virtual, sino real. Muy bien, sí, estaría buenísimo. Sería buenísimo. Sería muy bueno. Nos vemos. Muchísimas gracias, Liliana Huaypán. Un abrazo inmenso a tu comunidad educativa y gracias por estar y por enseñar. Gracias a vos, Mirta, un placer. Hasta luego. Chao. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Liliana, en este nuevo programa Conversando con Ustedes. Los dejo en compañía de Hoy es el Día y de Nora Nicotera. Nos encontraremos en el próximo. Gracias, Mercedes. Un abrazo para todos. Chao. El miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable en mi voz toca. Mi entrepierna guarda